pues hoy vamos a entrar al tema transformados a hijos de Dios, donde nosotros veremos lo que Dios tiene para nuestra vida, que Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere transformarnos, que Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Él es nuestro creador, creador de todos. Para Él nada es oculto. Dios ha sido nuestro formador, ha sido el que nos formó en el vientre de nuestra madre, pero Él quiere hacer una transformación en nuestra vida para ser nosotros hechos hijos de Dios. Y hoy vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Dios en unos versículos que están en Isaías, capítulo 43, versículos 1, 2 y 3, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús de esta manera. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Estos versículos nos hablan de un personaje que tuvo una formación extraordinaria en su vida. Este fue Jacob. Jacob es uno de dos gemelos que nacieron de la unión de Isaac y Rebeca en los tiempos del Génesis, en los tiempos de Abraham. Pues Isaac era hijo de Abraham y pues se casó con Rebeca y pues Rebeca pues tuvo dos hijos. Rebeca era una mujer que dice la palabra que no concebía, no era estéril, y esta le pidió a su marido que orara por ella. E Isaac oró por ella, y pues dice la palabra que Dios escuchó la oración de Isaac, y Rebeca concibió hijos, y no solamente uno, sino dos, uno de los cuales era Jacob. La palabra de nuestro Dios nos enseña que Isaac tenía alrededor de 60 años cuando fue padre, cuando nació Jacob y su hermano Esaú. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que antes que ellos nacieran, Dios habló acerca del propósito que tenía con Jacob. Muchas veces nosotros decimos, a ver qué Dios se inventa con cada uno de nosotros. No, Dios ya sabe lo que va a hacer con nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos la dirección que Dios tiene para nuestra vida. No queremos lo que Dios hace en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Génesis capítulo 25, versículo 22, dice de esta manera, 22 y 23. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta palabra, repito, nos enseña de que Dios tenía propósito para Jacob antes que él naciera. Pero tomemos un poco en cuenta lo que hizo Rebeca. A veces nosotros nos desesperamos porque estamos creyendo en Dios, creemos en Dios, estamos pasando una dificultad, estamos pasando una enfermedad y vemos que nada sucede. Al contrario, más cosas pasan y se vuelve más difícil. Rebeca, repito, era estéril. Isaac oró, Dios escuchó y Rebeca concibió. Y dentro de su vientre, ella no sabía que eran gemelos los que estaba esperando. Ella solamente sentía el dolor de lo que pasaba dentro de su vientre. Y ella decía, si esta bendición o si esto me está pasando y estoy sufriendo mucho, ¿para qué vivo? ¿Para qué me lo dio Dios? A veces nosotros nos preguntamos así. A veces decimos, bueno, ¿y para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Si he sufrido tanto, si estoy sufriendo tanto, si nadie me ayuda, si por más que hago no prospero. Pero muchas veces no entendemos que
Dios puede tener un propósito para eso que estamos pasando. Dice la palabra que Rebeca sí se preguntó, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de este embarazo? Pero dice la palabra, Rebeca fue a consultar a Jehová. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? Consultando a Dios por lo que estamos pasando. No reclamándole, porque no es lo mismo consultar a Dios que reclamarle. Porque a veces nosotros vamos a preguntarle a Dios por qué estamos pasando una situación. Y a veces dentro de preguntarle, lo que más hacemos es reclamarle. Aunque no tenemos esa intención, pero muchas veces por no reflexionar en lo que estamos hablando, estamos incluso reclamándole a Dios. Pero Dios es bueno. Fíjense lo que le contestó a Rebeca. Mira, dentro de tu vientre hay 2 naciones. No le dijo 2 hijos, le dijo hay 2 naciones, 2 propósitos grandes que yo tengo para ese embarazo que tú estás pasando. El propósito que Dios tiene para tu vida, no lo sé. Pero aunque estés pasando una situación complicada, Dios puede estar o está usando eso para prepararte para algo que muchas veces nosotros no conocemos y que Dios en su infinita misericordia a muchos les revela, pero a muchos no. Dice la palabra que le dijo, en tu vientre hay 2 naciones que están peleando. Mira, tienes 2 hijos y de esos 2 hijos van a nacer 2 naciones y van a pelear siempre, pero el hijo menor va a ser el que va a prevalecer y el hijo mayor va a servir al menor. No porque Dios sea malo, sino porque Dios tenía propósito para cada uno de ellos. Y nacieron los 2 niños. Nacieron Jacob y nació Esaú. Y dice la palabra de nuestro Dios, que a pesar de que Jacob ya había recibido la palabra de Dios para su propósito, él se desesperó y quiso hacer las cosas a su manera. Vemos la palabra de nuestro Dios nos dice que él le compró su primogenitura a su hermano con un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos así? Claro, tenemos que nosotros trabajar y esforzarnos, pero con la dirección de Dios. Jacob no dice la palabra que él le preguntó a Dios. No le preguntó a Dios, sino quiso hacer las cosas a su manera. Y dice la palabra que Esaú le vendió su primogenitura. Bueno, esa fue la primera. La segunda, cuando Isaac llamó a Esaú que lo iba a bendecir como primogénito, Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú. Otra forma de querer hacer las cosas a su manera. Así muchas veces nosotros nos ha pasado. Y vienen consecuencias. La consecuencia de Jacob por haber suplantado a su hermano ante su padre para recibir la bendición de la primogenitura fue alejarse de sus padres. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa consecuencia muchas veces en nuestra vida? De por hacer las cosas a nuestra manera, vienen consecuencias. Y aún dentro de esas consecuencias Dios nos bendice, Dios nos habla. Porque dice la palabra de nuestro Dios que Jacob, que había sido formado por Dios, que había recibido una promesa, bueno, su madre, pero obviamente Jacob sabía la promesa que Dios le había dado a su madre acerca de su vida. Dice en el versículo 28, el capítulo 28, versículo 15, cuando Jacob ya iba huyendo de su hermano, porque su hermano lo buscaba para matar, y pues sus padres lo habían enviado con su tío Labán a una tierra, que fíjense, a una tierra que era pagana, que era idólatra, que no temía a Dios, lo enviaron para allá. Muchas veces así nosotros vamos a un lugar desierto por consecuencia de nuestras decisiones. Pero Dios, teniendo un propósito para nuestra vida, no nos abandona. Y Jacob no fue abandonado por Dios, sino incluso Dios se le apareció a Jacob y le habló. Y pues tú me dirás, bueno, a mí Dios no se me ha aparecido. Pero si estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere decirte, mira, yo tengo propósito contigo desde antes que nacieras. Quizás no te lo he dicho, quizás Dios no te lo ha dicho, pero Dios tiene propósito. Porque dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué?
porque Dios quiere cumplir su propósito en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no atendemos a su llamado. Decimos, no es que ese que está predicando, quién sabe de dónde se inventó lo que está hablando. Nada más está hablando por hablar. A veces así nosotros decimos, pero no nos ponemos a reflexionar. ¿Y si Dios me está hablando por medio de esto? Porque yo no conozco tu vida, yo no conozco lo que estás pasando. Es más, ni estoy cerca de ti, estoy detrás de una pantalla. No sé dónde me estás escuchando, no sé la situación que estás pasando, pero sé lo que Dios me permitió escudriñar para hoy poder compartir contigo. ¿Por qué? Porque lo he vivido en mi vida. Yo cometí muchos errores y uno de esos errores me llevó a ser una persona paralítica. Pero dentro de este proceso, de esta consecuencia, Dios me ha hablado que Él tiene propósito. ¿Por qué? Porque a pesar de que me han querido operar, a pesar de que he pasado situaciones complicadas, a pesar de que he ido a dar al hospital, Dios me ha salvado. Y por medio de eso Dios me ha dicho que aún sigue teniendo propósito conmigo. Lo que tú estás pasando yo no lo conozco, pero puedo decirte que si hoy estás escuchando palabra de Dios, que Dios tiene un propósito para tu vida, es porque Dios lo ha hecho conmigo y Dios lo hará contigo. No sé a dónde te llevará, a lo mejor y no te pone a predicar en las redes, pero Dios te va a usar y Dios tiene un propósito aún más grande que predicar, que es la salvación de tu vida, que es la salvación de tu alma, para que tú no vayas a ese lugar de tormento, sino vayas al lugar de eterna adoración a nuestro Dios, porque eso es lo que Él quiere, adoptarnos como sus hijos, pero llevarnos a su presencia por medio del Señor Jesús. Y dice la palabra que Jacob pues iba huyendo de su hermano Esaú porque lo había suplantado, le había robado la primogenitura, aunque no se la había robado, sino él ya la había comprado anteriormente por sus propios medios, pero su hermano Esaú pues decía, este me ha suplantado y me ha robado la primogenitura. No es así, no era de él, desde antes que nacieran ya era de Jacob, por mandato de Dios, por soberanía de Dios. Pero ninguno de los dos los entendía, como muchas veces nosotros no entendemos eso, que es la soberanía de Dios, lo que nosotros debemos de perseguir. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesús que Dios se le apareció a Jacob y le dio una palabra a Jacob. Le dijo de esta manera: he aquí, dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense lo que Dios le dijo. Dios no lo desechó por querer hacer las cosas a su manera, como Dios no nos ha desechado hoy, sino que ha extendido su misericordia para darnos una oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él, de creer en Él, por medio del Señor Jesús, por medio de rendir tu vida al Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí, le dijo Dios a Jacob, yo estoy contigo, dice. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. Y Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es no dejar pasar a Dios a nuestra vida. Dice un versículo en Apocalipsis 3:20. Dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. No dice toco, dice llamo. O sea, está hablando, está llamando. No está tocando, está llamando. Pero muchas veces nosotros hemos sido tocados por la mano de Dios. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice si alguno siente mi mano, dice si alguno oye mi voz. ¿Y cuál es su voz? La palabra de Dios, la Biblia. Cuando nos predican Biblia es Dios hablándonos por medio de su voz. Porque nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque dice la palabra que vamos a caer fulminados. Por eso Dios inspiró a hombres para escribir la Biblia y así nosotros poder recibir sus palabras, su voz. Dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con que Dios esté alrededor de nosotros. Así como Dios estaba con Jacob, pero quizás Jacob pensaba que Dios lo había abandonado. No, Dios se le apareció. Dios por medio de esta palabra te dice: he aquí, Él está contigo. Pero necesitas creer en eso.
Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Nuestra consecuencia muchas veces es muy grave. Afecta a otras personas. Pero cuando confiamos en Dios, Dios nos guarda a nosotros y a los que están con nosotros. Porque Él sigue teniendo ese propósito con nosotros. Pero basta con nosotros creerlo. Dice la palabra, y volveré a traerte a esta tierra. Hay una restauración para nuestra vida, si nosotros decidimos creer en Dios. Veíamos en el primer versículo que leíamos que le decía a Israel, he aquí yo te redimí. ¿Qué es redención? Pagar por lo que nosotros debemos. Y ya Él pagó por medio del Señor Jesús en la cruz. Pero muchas veces muchas veces rechazamos ese pago porque no conocemos nuestra condición. ¿Y por qué no conocemos nuestra condición? Porque no venimos a Dios, no queremos escuchar a Dios por medio de su palabra. Dice la palabra, y volveré a traerte a esta tierra. Hay una restitución, hay un volver. Dios nos puede volver la alegría, Dios nos puede volver la paz, la libertad, pero tenemos que creer en Él. Así que te invito a creer en Él. Dice la palabra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué fue lo que se le había dicho a Jacob? Que él era, antes que naciera se le había dicho que él era el portador de la bendición de Dios, no su hermano Esaú. Ahorita no digamos, no, pues entonces ya mi hermano no va a recibir, mi hermano carnal, no, todos, porque Jesucristo pagó por todos, pero no todos quieren recibir ese regalo. Dice, he aquí no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor dijo que enviaría al Señor Jesús para salvarnos, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso sucedió antes que nosotros naciéramos. Pero muchos no quieren creer esa verdad. Muchos buscan salvación en otras cosas que se dicen parecer cristianas, pero no lo son, porque no son conforme a la Biblia. El único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesús. No hay otro. El apóstol Pablo lo dijo en Hechos. Dice, y no hay en otro nombre en que el hombre pueda ser salvo. Solamente en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios no dijo, he amado tanto al mundo que envié a Pedro, que envié a este, que envié al otro para morir por ti. No, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, sea salvo. Ese es el mayor propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la restitución que Dios quiere hacer en nuestra vida. Regresarnos a esa comunión que Adán y Eva tuvieron antes de comer el fruto del bien y del mal. El fruto que no debieron comer. Dios quiere hacer esa restitución. Y fíjense cuántos años ha pasado y Dios quiere seguir haciéndolo hoy. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos vamos alejando y alejando y alejando. Pero hoy Dios se nos ha aparecido para decirnos, he aquí, yo quiero hacer contigo lo que he estipulado para hacer contigo, que es salvarte. Sí, lo demás viene por añadidura, sanarte, prosperarte. Dios da muchos dones, muchos regalos, pero el más grande es la salvación. Y Él quiere hacer eso. Y dice la palabra que Jacob siguió su camino con esta palabra, pero siguió haciendo las cosas a su manera. Siguió haciendo las cosas a su manera. Se empeñó por una mujer. Es muy bonito, claro que suena muy bonito el decir voy a trabajar para que mi suegro me permita casarme con su hija. Es muy bonito. Pero ¿era la voluntad de Dios esa? A veces nosotros no nos preguntamos eso. Y dice la palabra
que trabajó 7 años por Raquel. Pero su suegro lo engañó y le dio a Lea. Y se volvió a empeñar otros 7 años. No le consultó a Dios. Y aún así Dios lo bendijo. Le dio 12 hijos hasta el momento que salió de Harán para regresar a su tierra. Y pasaron, no recuerdo bien, alrededor de 20 años. 20 años, no, como 25 años. No recuerdo bien, perdónenme ese dato. 25 años para regresar. Y cuando él iba regresando, también y siguió haciendo las cosas a su manera. Pero Dios se le volvió a aparecer. Dice que un varón, el ángel de Jehová se le apareció. Y Jacob quiso hacerse aún las cosas a su manera, ponerse a pelear con el ángel. Pero ¿qué le pasó? Dice la palabra que el ángel, pues en este caso el Señor Jesús, porque es una aparición del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, le tocó la coyuntura de su cadera, lo descoyuntó. Y aún Jacob seguía queriendo hacer las cosas a su manera. Y Dios en su infinita misericordia le dijo, mira, ya has hecho las cosas a tu manera, tantas cosas a tu manera, pero ahora se hará como yo quiero. Y ahora no solamente le dijo eso, sino que hasta le cambió el nombre. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 32, versículo 28, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luchando muchos años a su manera. Pero no porque haya luchado a su manera quiere decir que venció, sino que la forma en que Jacob más venció fue en el momento en el que le creyó a Dios. El que le dijo, sí, te voy a bendecir. Y en ese momento le creyó a Dios. Y ahí fue donde encontró la victoria. ¿En donde nosotros encontramos la victoria? En aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En eso. No en ponerte a luchar con Dios. Porque al principio decíamos, podemos estar como Raquel, pero no como Raquel, como Rebeca, pero no como Rebeca, reclamando, pero no consultando, queriendo luchar con Dios, que Él se doblegue a nuestra voluntad, declarando, decretando, manifestando. Claro que debemos nosotros declarar, pero ¿qué es la verdad de Dios? El creer en Dios, no en lo que es nuestra voluntad, sino en lo que es su voluntad. Y todo lo demás, pues decretar y manifestar, eso no está bien, eso es pagano. Nosotros debemos decir, creo en Jesucristo y creo que Él tiene propósito en mi vida, creo que Él tiene propósito para lo que estoy pasando, creo que Él tiene un futuro para mi vida, creo. No queriendo obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos, que era lo que hacía Jacob. ¿Y cuántos años pasó luchando y luchando hasta que decidió creer en Jesús? ¿Cuántas veces has luchado y no has creído en el Señor Jesús? Empieza a creerle y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vamos a ver el versículo que usamos al principio para que nosotros entendamos por qué nosotros vimos la historia de Jacob en este momento. Dice la palabra de nuestro Señor, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Quieres ser hijo de Dios? Déjate transformar por Él. Él no solamente te forma como formó a Jacob, sino que te quiere transformar. Porque eso es lo que Dios hace por medio del Señor Jesús. ¿Éramos unos al nacer, al hacer las cosas a nuestra manera? Sí. Pero al momento que le creímos a Dios, que le creemos al Señor Jesucristo, somos cambiados. A Jacob se le cambió su nombre. ¿Qué se nos cambia a nosotros? De ser criaturas, creaciones, a ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser de Dios? Todas las almas son de Dios, todas las almas son de Dios, dice Ezequiel. Pero Él nos ha dado el poder de decidir
¿quiero o no quiero la salvación en Jesús? Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Todos queremos eso. Pero ¿quieres el medio para llegar ahí? ¿Quieres ese pago que el Señor Jesús hizo para que tú seas hecho hijo de Dios? Dios está en todo lugar, lo veíamos. Pero Dios no solo quiere estar en todo lugar, quiere estar en tu corazón. Y si tú decides aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya no vas a temer cualquier tormenta que venga, porque dice, yo te redimí. Ahora nuestro Señor Jesús, y por las personas que están ahí conectadas, oramos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de poder compartir tu palabra. Padre, tú nos has hablado hoy que quieres que nosotros seamos transformados en hijos tuyos. Que ya nosotros hicimos muchas cosas a nuestra manera. Hemos luchado con los hombres, hemos peleado incluso contigo. Pero si nosotros creemos en ti, en el Señor Jesús, encontramos la victoria, restauración, transformación, ese derecho a ser llamados hijos tuyos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Bendice, Padre Celestial, a las personas que han decidido creer en ti, que han decidido rendir su corazón a ti, Señor, en esta tarde. Y a todos los que van a hacerlo por medio de la repetición de esta grabación. Padre, bendice a las personas que también nos apoyan, que ya están en Cristo, ayúdalos a seguir confiando en ti. Que aunque vengan problemas, dificultades, nosotros sigamos confiando porque tú no nos has abandonado, ni nunca lo harás, si nosotros decidimos seguir confiando en ti. Gracias, Padre Celestial, por una tarde más de bendición, y gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que aún seguirás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén.